Tengan todos ustedes muy buen día, estimados radioescuchas, aquí en su hora del diálogo. En la presidencia, la doctora Mireya Obregón; en la gerencia de producción, la licenciada Toti Pocaterra; y allá en los controles, el buen amigo Luis Guillermo. Y sus amigos de siempre, Rafael Polanía y Luis Alviares. ¿Cómo estás, Rafael? Buen día. Sí, muy buenos días, queridos amigos, amigos de la radio, amigos de la web. Nos complace mucho compartir con ustedes en el día de hoy. Viernes 30 de junio, bueno, ya se nos está despidiendo el mes de junio, entramos a la segunda mitad del año y los acontecimientos en Venezuela completamente en desarrollo y la gente muy pendiente de todas las decisiones que ha tomado el gobierno nacional y bueno, esperando el 30 de junio, pidiendo más del 95% de los venezolanos que no se efectúe esa constituyente que fue mal convocada y bueno, que ha sido violatoria de algunos elementos sustantivos de nuestras leyes, nuestras normas, nuestra constitución. Y a esos efectos tenemos un invitado de lujo en el día de hoy, que es el abogado, profesor universitario, doctor en Derecho, Luis Obregón. Se encuentra con nosotros Luis. Luis Obregón es el coordinador del municipio Chacao del Frente para la Defensa de la Democracia. Y nos complace mucho porque vamos a estar interactuando con él, conociendo algunos elementos muy decisorios para la vida del país que ha tomado ese frente y que se ha constituido en cada barrio, en cada sector, en cada municipio, en cada ciudad del país. Y su misión es cumplir con el artículo 333 de la Constitución. Luis nos va a hablar mucho de eso porque es parte de ese conversatorio y de esa actuación que tenemos con todos ustedes, nuestros oyentes, diariamente, y por eso invitamos a Luis y posiblemente el próximo domingo estará con nosotros el actor de... El profesor Conbella. El profesor Conbella, que fue el actor, el creador de la COPRE, un hombre también muy conocedor, y ojalá podamos seguir en este estilo de conversación con personajes de una preponderancia muy importante en la toma de decisiones en nuestra vida. Bueno, para que ustedes se comuniquen con nosotros, los teléfonos de Caracas 264-1494, 264-1619, y ya ustedes conocen la página web que también pudiéramos interactuar, que es www.radiosintonía.1420.com. Bueno, Luis, para que le des la bienvenida a tu tocayo Luis. ¿Cómo no? Seguro. ¿Cómo está usted, amigo Luis Obregón, que Buenos tiene días. una responsabilidad bastante fuerte por estos días? Saludos. Buenos días, compañeros, amigos. Efectivamente, sí, esto es un momento en donde cada venezolano en cualquier rincón de Venezuela, sea cual sea su formación académica, su formación política, hasta su formación religiosa, tiene que asumir como una lucha de carácter personal la reivindicación de enfrentarse a este pseudo proceso constituyente. Porque tal y como se está dibujando todo esto, aquí no se está peleando por un tema de un texto legal, por un papel mojado, por un papel lleno de tinta. Estamos discutiendo nada más y nada menos que la forma como cada venezolano va a decidir sobre su vida y sobre cada uno de los aspectos que atañen no solamente a él, a su entorno familiar, a lo que crea como religión, a lo que crea como persona. O sea, estamos ante un problema que trasciende de lo jurídico, de lo político, de lo social incluso, y toca la esfera íntima personal. Seguro. Bueno, debemos recordar que el buen amigo Luis Obregón, doctor en Derecho, es el que va a representar a nivel del municipio de Chacao el frente a favor de la Constitución, ¿no es así? Sí, el Frente para la Defensa de la Constitución y la Democracia es una iniciativa que recuerdo que es una iniciativa nada más y nada menos que de la Asamblea Nacional, como cuerpo colegiado legislativo nacional, que consideró que esta lucha no podía limitarse al ámbito político, al ámbito de los partidos políticos, y llamó a la sociedad civil organizada, entendida esta, como todo y cada uno de esos grupos que de forma organizada
la sociedad civil ha ido creando o que han ido estructurando los ciudadanos por sí mismos para darse una representación no solo política, sino social, cultural, educativa. El mejor ejemplo que podemos dar, que son siempre los que se citan, son los gremios profesionales, los sindicatos, pero incluso las comunidades educativas, las comunidades religiosas, todo ese conjunto de factores que integran la sociedad. Y la sociedad civil organizada, la forma como se está estructurando es a través de lo que se llamó el Frente para la Defensa de la Constitución y la Democracia. Si bien una iniciativa de la Asamblea Nacional y ha tenido el respaldo de la MUT, no es un partido político, no es un apéndice de la MUT, ni debe responder a algunas líneas de tipo político, porque no son organizaciones políticas. El Frente para la Defensa de la Constitución y la Democracia, dicho por los propios integrantes del mundo político, es simplemente tratar de amalgamar las voluntades de todo el país, de nuestra sociedad civil, para que se integren a la lucha, porque el sector político entendió que esto no es una lucha por un cambio político nada más, sino que al meterse la palabra constituyente, al tratar de el sector oficial imponer una agenda no solo política, sino social, económica, cultural e individual, hay que llamar a los ciudadanos para que se integren a la lucha. Y eso más o menos es la idea del Frente. El Frente está bajo la coordinación nacional del doctor Ricardo Convellas, que ya mencionaba por ustedes, un hombre que tiene una altatura jurídica, pedagógica, moral y ética, por haber sido un hombre que no peleó por la Constitución del 99 nada más. La participación del doctor Convellas, como bien recordó el ingeniero Polanía, viene desde por lo menos la década de los 80 del siglo pasado. ¿Por qué? Porque él fue un actor principal, ha sido el alma de la discusión constitucional en Venezuela. El día de la constitución del acto del DECODE, ustedes mismos pudieron verlo con una magistral exposición que ese señor nos regaló, en el cual él explicó en menos de media hora todo el proceso de la historia de las constituciones en Venezuela y cómo ha ido la constitución en Venezuela siendo producto de los cambios sociales y culturales, económicos, políticos y sociales del país. De ahí surge la iniciativa del Frente. El Frente tiene iniciativa propia, tiene autonomía propia, funcional, y se ha ido estructurando de una manera muy interesante. Les cuento que, así como ustedes vieron, que espontáneamente la comunidad de Chacao se integró, ha sido así a nivel nacional. Y hay un gran entusiasmo a nivel nacional, estadal y municipal. Con un detalle que quería comentar con ustedes. A nivel municipal ha tenido muchísimo más efervescencia que incluso a nivel de los estados, porque el nivel municipal se ha entendido, y eso lo expuso un poco brevemente aquel día, que los municipios van a ser severamente, si no exterminados, literalmente, van a ser severamente conculcados en sus prerrogativas por este proceso constituyente. ¿Por qué? Hay que recordar que Venezuela se crea a través de los municipios, antiguos cabildos. El 19 de abril de 1810, nada más y nada menos que fue un incidente que hubo en el Cabildo de Caracas, que sería hoy nuestro Consejo Municipal. Entonces, a nivel municipal hay una cultura venezolana. Jorge Olavarría, que lamentablemente después por sus actuaciones personales ha pasado un poco desapercibido, lo escribió una vez en un proyecto que él hizo de una constitución que rodó mucho tiempo, en donde él hablaba de que se basaba a través del municipio. Y él decía que el municipio fue el que... O sea, Venezuela no fue la que creó los municipios fueron los que crearon a Venezuela. Porque la estructura, la estructura de la colonia española se basaba en el cabildo. No en los estados. Los estados fueron una imposición, no ni siquiera hablemos de imposición, como dijo el doctor Convellas, no hay que decir que fue una copia, pero sí eso se inventó en los estados de la Revolución Americana, que era el movimiento de moda en ese momento. En la Revolución hablamos de la independencia de Estados Unidos de América, y entonces los estados están ahí, pero en Venezuela siempre han tenido mucha preponderancia en los municipios. ¿Cómo no? Así es. Mira, hay algo que me preocupa muchísimo en las conversaciones diarias que sostenemos con nuestros pares, con nuestros amigos, con
los profesionales de la ingeniería, con todo tipo de profesional. Ellos hablan de que cuando tú estás dilucidando el problema político en la sociedad, esa conversación se mezcla y se confunde con el problema moral. Es decir, ya trascendió los hechos, han trascendido lo político y han caído en lo moral, en la contravención de la ética y la moral. Y se habla de que el Estado, esa mancomunidad política que se llama Estado, tiene que ser éticamente necesaria. El Estado, sostenido por todos los elementos de la Constitución y las normas legales, tiene que ser éticamente necesaria. Y debe ser éticamente necesaria porque su esencia, su raíz, su razón de ser del Estado es de constituirse en un instrumento pedagógico gigantesco, insustituible, que sirva para orientar la consecución del destino de los ciudadanos. Cuando el gobierno y los representantes del gobierno, los representantes del Estado, toman decisiones tan incongruentes que rompen cualquier entidad moral y ética, entonces ya no podemos hablar del Estado. Por eso es que el Frente de Defensa de la Constitución, que repito, la Constitución es la esencia de ese Estado, la que nos demarca exactamente el lineamiento que debemos tener como ciudadanos y que demarca también la actuación de cada organismo integrante del Estado para que sirva como ese instrumento pedagógico. Pero ya no podemos hablar, Luises, de instrumentos pedagógicos, porque las decisiones que toman, por ejemplo ayer, que se atentó contra las universidades y llevaron las fuerzas represivas, llevaron cavas y metieron a jóvenes estudiantes dentro de cavas refrigeradas para robarlos, para torturarlos, para detenerlos. Eso es inconcebible, y así lo manifestó la rectora de la Universidad Central de Venezuela. Esto lo digo porque en el marco de la actuación de ustedes, muy responsablemente, de ese organismo, yo quiero sumarme. Quiero que por favor me sumes allí como un soldado más, porque es una necesidad imperativa establecida en el 333 y en el artículo 5 de la Constitución y en muchos articulados de las normas, que quiero que nos hables de eso, Luis, ahorita, porque cada ciudadano, investido o no de autoridad, debe salir en la defensa de la Constitución, de la norma legal, de ese pacto social y político que tenemos todos los venezolanos en este caso, porque ya no se puede sobrevivir de esa manera. Todas las decisiones que toma el gobierno dan un salto hacia atrás, hacia el pasado, para entonces tomar decisiones más incongruentes cada vez. Y por eso es que debemos defender eso. ¿Cómo podríamos nosotros interactuar para que esa opinión pública crezca favorablemente en la defensa de la Constitución, sobre todo con la posición últimamente de la Fiscal General de la República, que inclusive está citando en calidad de comandante, imputado, sí. Sí, así se llama, o sea, de acusado. Pues, y que por cierto, que la Asamblea Nacional también tomó decisiones políticas censurando a este señor, que implica rápidamente la destitución, pero el aparato del Estado, contraviniendo la norma moral y ética, entonces lo deja en el cargo y lo sustenta allí. El episodio, empecemos de lo reciente, empezaremos, como dicen, de atrás para adelante. El episodio de fiscal es un claro mensaje que está mandando un cierto sector del chavismo adentro de sus propias filas. ¿Por qué? Porque es por primera vez en Venezuela un general activo, y más en el marco de esta Constitución. Ya voy a resaltar por qué digo esa observación en concreto. El Ministerio Público Civil, institución de carácter civil, somete al escrutinio de la justicia a un militar activo de alta graduación. ¿Por qué dije lo del tema de que en esta Constitución? Porque esta Constitución del 99, uno de sus aspectos más polémicos, uno de sus aspectos que trajo incluso la no firma de la Constitución por el propio Claudio Fermín, en un conversatorio que tuvimos juntos. Él lo expuso expresamente, porque acuérdense que él fue un constituyentista de la Constitución 99 y él se negó a firmar la Constitución. Uno de los aspectos que ellos señalaban que no les gustaba era que ahí se establecía por primera vez en Venezuela, en forma formal, el antejuicio de mérito a los almirantes y generales. Ajá.
En Venezuela eso no había existido antes, pero ahora por su sola condición de general o de almirante, tú tienes acceso a ese privilegio procesal que es el antejuicio de mérito. Sin embargo, pese a que siempre hubo una protección militarista, porque el que hizo esa constitución era un militar y tenía un sentido que veía a la Fuerza Armada no como una institución, sino como un club, y ahora, hoy por hoy, se está demostrando. El hecho es muy resaltante. Rocío San Miguel, que es una conocida periodista, defensora que cubre mucho el acceso militar, ha resaltado el hecho como trascendente e histórico, que la justicia civil está reclamando a la justicia, a un militar por su actuación deslenable, lamentable, inmoral, con respecto al tema de la represión. Una represión que ha sido protagonista de la Guardia Nacional de Venezuela. Por eso es que el escrutinio de la justicia no se va a detener en este señor, porque la cadena de mando de la Guardia Nacional y de algunos sectores de la Fuerza Armada va a tener que ser revisada por la justicia, imagínense el tema, con respecto a este tema. Por supuesto, la comunidad de Chacao, y bueno, y mi persona como ser humano, como abogado, como persona educada, de repudio y de categórico rechazo a que tú trates a la juventud de tu nación, al tesoro más preciado que tiene cualquier república, de la forma deslenable, como que parece que estos señores, sospechosamente y muy parecido a como hacen algunos regímenes totalitarios de América, bueno, el único que tenemos, disculpen, es Cuba. En Cuba la represión es así. Ha habido imágenes en donde ellos usan sospechosamente parecidos camiones cava, en donde meten a los opositores. Y eso hay que decirlo. Sospechosamente, terrible, sí, sospechosamente parecido. No vamos a entrar a más. Pero volviendo al tema de la Constitución, actualmente está sucediendo algo en Venezuela sumamente curioso, que es que nosotros estamos viendo el desmontaje. La fiscal lo dice bastante bien. Ella dice que hay un desmontaje ella habla del Ministerio Público, pues es el que le compete porque es su parcela, pero precisamente hay un desmontaje de todo el Estado. La labor que ha llevado a cabo la oligarquía que está gobernando el país, oligarquía entendiendo como gobierno de los pocos, porque son pocos, son un grupito, ha sistemáticamente, no sé si intencionalmente o por el mal ejercicio del poder público, ha ido desmontando todas las estructuras del Estado. Y eso va a provocar, como bien dijo el doctor Conbella en el acto que tuvimos el día miércoles en la sala experimental del Centro Cultural Chacao, va a provocar un abismo del derecho aplicable a toda nuestra nación. ¿Cuál es la relevancia de la Constitución? La Constitución permite que entre personas civilizadas entendamos nuestros problemas, primero los entendamos y segundo los resolvamos mediante normas de derecho que permita que nuestra convivencia como grupo humano no se resuelva por la ley del más fuerte. Esa es la razón de ser de una constitución. Una constitución, aunque a los abogados no nos gusta reconocerlo, es un concepto más sociológico el que acabo de dar yo que el jurídico, porque los abogados nos gusta hablar más que es como un contrato, que es un convenio entre las personas que integran una sociedad para resolver nuestras diferencias. Me voy al aspecto sociológico del asunto, porque eso es lo que está pasando. La descripción que usted da, ingeniero, es exactamente lo que está pasando cuando una constitución, acuérdense que la constitución no es un papel. El derecho norteamericano, la Constitución norteamericana, su diferencia con la inglesa es que hay un texto escrito. Pero por lo menos en Inglaterra siempre se ha considerado un sistema de monarquía constitucional. O sea que el rey, hay una constitución igual, que ellos son muy celosos, pero que no está escrita en ninguna parte. Entonces demuestra que la Constitución tiene un peso que va más allá de lo jurídico. Así es. Ese punto que ustedes tanto... Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Todos los que son padres y madres, abuelos, les pasará lo mismo. Tú agarras a un muchacho ahorita de 17 años, le dices que tiene que levantarse temprano, que tiene que trabajar, que tiene que estudiar para ser un hombre de bien, y después ve que un señor, que supuestamente es un magistrado, tiene 2 condenas penales firmes por homicidio.
que no tiene ningún estudio superior, que de repente hay alguno por ahí que ni siquiera tiene los años de graduado para acceder a un puesto, pero que porque él es amigo de cierta persona, porque él está en ciertos y determinados negocios comunes, que porque él, o sea, que por las razones equivocadas, él ejerza el poder y que él no debe responderle en el ejercicio del poder a nadie, sino que puede hacer lo que le dé la gana, literalmente, inclusive inventar divorcios ficticios, inclusive hacer cualquier cosa que quiera hacer. ¿Cómo tú le enseñas a tu hijo que ese no es el camino? Cuando él está viendo que ese señor está por un programa de televisión insultando a todo el mundo, despotricando, no solamente por el aspecto político del asunto, sino por el aspecto financiero del asunto. Yo puedo llegar a un cargo público y de la noche a la mañana ser multimillonario, y eso es lo correcto, eso es lo que está bien. Como dirían los muchachos ahora, eso es cool. Ese es el problema que tenemos. Unas muchachas ahora ven a una señora que es ministro, que habla y dice cualquier cantidad de groserías y vulgaridades, como después tú a esa niña le dices que eso no, que no debe hacer, que una muchacha de principios no puede hablar así, no puede vestirse de cierta y determinada manera, no puede hacerlo. ¿Cómo tú le explicas a tus hijos que ahí caemos en el tema de este juicio que hay en Estados Unidos? Es una consecuencia de eso que ustedes están planteando aquí. Esos muchachos, si bien yo no voy a decir que son unos gafos, unos tontos, como estaba diciendo el abogado de ellos mismos, no, ellos lo que sí son, yo sí puedo coincidir con ellos en que ellos son producto de un ambiente donde la ética no existe, en donde todo está bien, que solo lo que importa es imponer el poder y la fuerza, que no hay una obligación a defenderse y a defender y a, ¿cómo se podría decir? Y a responder ante la sociedad por el ejercicio del poder. Ese es el tema grave de fondo. Sí. Que no hay una consecuencia ni hay una respuesta al tema de la responsabilidad en el ejercicio del poder. Esta gente ha demolido ese concepto. La moral heterónoma, la heteronomía de la conducta. Si tú tienes un hijo y el padre se comporta de una manera, el hijo lo va a imitar. Y cuando una persona que representa un poder absoluto dentro de un Estado, dentro de una república, tiene que comportarse porque lo que radia la moral heterónoma es consecuencia de cómo se puede comportar la sociedad.